Panorama bíblico número 13. Durante esos días, Dios preparó también a otro hombre muy importante en la historia de Israel. El nacimiento de Samuel fue de manera sobrenatural en respuesta a la súplica de una mujer estéril. Ana prometió a Dios darle su hijo para el servicio del Señor si le era concedido llegar a ser madre. Esta mujer recibió de Dios el hijo que pidió, y de igual manera, ella cumplió su promesa. Samuel fue el guía espiritual para Israel en un tiempo de crisis y decadencia moral. Este hombre, juez, sacerdote y profeta, fue quien les dio el rey que ellos pidieron cuando decidieron rechazar a Dios como único rey de la nación. La razón que pidieron un rey humano era porque querían ser igual a las otras naciones. Además deseaban un líder que los guiara a las guerras, despreciando así la guía de Dios. El país dejó de ser guiado por el gobierno teocrático de Dios y se volvió en una monarquía, guiado por reyes humanos. Dios les concedió su petición y les dio un rey que al final de sus días terminó deshonrando el nombre de Dios. Saúl fue ungido como rey sobre Israel, y su reinado comenzó bien, pero este no era un verdadero hombre de Dios, y poco a poco fue hundiéndose en el pecado. Primero, usurpó el sacerdocio, cosa prohibida a quien no fuera de la familia de Leví. Segundo, hizo un voto innecesario que casi le costó la vida de su hijo Jonatán. Tercero, perdonó a un rey enemigo llamado Agag, habiendo recibido órdenes de matarlo. Cuarto, dio muerte a varios sacerdotes de Dios. Luego, motivado por los celos, atacó repetidas veces a David, el joven que alcanzó buena fama por matar a Goliat, el gigante filisteo que desafió a las tropas de Israel. Finalmente, fue a una adivina en busca de consejo, cuando Dios categóricamente había prohibido consultar con los hechiceros, astrólogos y adivinos. En su última guerra, Saúl fue herido y acabó suicidándose. Así murió Saúl por la rebelión con que desobedeció a la palabra de Dios y no la atendió. Su vida se caracterizó por el odio que sintió por David. A causa del mal comportamiento de Saúl, Dios seleccionó a David para reinar sobre Israel. El joven David, el humilde pastor de ovejas, demostró desde muy temprana edad su entrega y amor por Dios, aunque más adelante se convirtió en un hombre de guerra e imperfecto en sus asuntos personales. Sin embargo, fue un rey que vivió conforme al corazón de Dios y sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. David recibió una grandísima promesa de parte de Dios. De tu descendencia levantaré a un hijo que me edificará casa, y yo afirmaré su reino para siempre. Aquí se nos dice de cuál familia vendrá el libertador prometido, y descubrimos que será un rey, y su reino será eterno. David hizo de Jerusalén su capital política y religiosa. Su deseo era construir un templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió porque era un hombre de guerra, y había derramado mucha sangre. No obstante, Dios le prometió que su hijo construiría el templo. El capítulo 11 de 2 Samuel nos da el relato de sus problemas personales y su vergonzoso pecado de adulterio y homicidio. Un año más tarde se arrepintió cuando el profeta Natán le mostró su pecado. Aún así tuvo que sufrir terribles consecuencias y adversidades con su familia. El hijo que nació como resultado de su pecado murió. Su hijo Amnón fue muerto por Absalón, otro hijo. Absalón se rebeló y desterró a David de Jerusalén en una guerra civil sangrienta donde murió Absalón. David, con mucha tristeza en su corazón por la muerte de su hijo, regresó a Jerusalén. El rey David es el autor de muchos salmos. Este hombre es un gran ejemplo de alguien que ama adorar al Señor. Continuamente en la historia bíblica vemos contrastes en los personajes. Saúl no pudo controlar su mal temperamento, su rebeldía y su orgullo. David, a pesar de sus malas decisiones, tuvo temor de Dios y se humillaba ante el Señor implorando perdón. Era un hombre agradecido y lo manifestaba con sus cantos y alabanzas al Señor. El privilegio más grande que tuvo David fue la promesa de Dios, que de su descendencia vendría el libertador prometido. Preguntas. Número 1. ¿Por qué despreciaron la guía de Dios y pidieron un rey humano los israelitas? Pregunta número 2. ¿Cuál fue la promesa de Dios para David? Versículo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos,
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primera Crónicas 28:9. Oración. Dios Todopoderoso, te alabo con todo mi corazón. Tu nombre exalto hoy. Te alabo por lo que eres tú. Te exalto por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén.